Bien, seguimos. Dijimos que teníamos válvulas para habilitar el ingreso de combustible a los distintos tanques de almacenamiento. Hay 4 tanques de almacenamiento en este caso, para derivar el combustible descargado del camión hacia el tanque pulmón y hacia el correspondiente tanque de almacenamiento, o uno de los tanques de almacenamiento. Para eso tenemos válvulas, donde si vemos aquí el esquema del PNI, tenemos el PNI aquí, y aquí tenemos la válvula a una vista cercana, que esto, si está para arriba, fíjense, vamos a decir, el vástago está para arriba, significa que la válvula está abierta, y si está para abajo, o sea, está el RAS, como en este caso, está cerrada. Bien, tengo la descripción de la válvula. XN es una sigla, son letras que utiliza el que realiza el diagrama. La B lógicamente es de válvula, y fíjense que tenemos acá ZSA, ZSC. Esto está a medias normalizado. Yo voy a aclarar por qué. ¿Qué es esto? Que es una señal eléctrica que va hacia el controlador. Tenemos dos salidas, una llegada y una salida del controlador. Aquí tenemos que ver una nota, etcétera, etcétera. Y después por un lazo de comunicación vemos también en la parte de arriba. ¿Qué significa esta instrumentación que tiene adosada aquí en la válvula? ¿Y la Z qué significaba? Para empezar. O sea, esta instrumentación, Juan, ¿qué significa? Bien. Z es de posicionamiento, S es un switch, un contacto, y la I y la C de abierta cerrada, que esto no está normalizado, o sea, media está normalizado, porque si no tuviera que ser una O esto, o sea, de open y close, en vez de abierta y cerrada. Bien. Tampoco está mal, porque esto es una planta que está en Argentina, pero normalizadamente con las normas ISA sería open y close, si lo quisiera leer cualquiera en el mundo, ¿no? Bien. Por lo tanto, tenemos dos switches que están internos a la válvula, son internos, o sea, están aquí adentro, son dos tipos finales de carrera que accionan en el vástago y que me indican cuando está totalmente cerrada la válvula y totalmente abierta. Esto es una válvula on-off. Estos dos switches están conectados eléctricamente al PLC, que lógicamente, al igual que la que nombramos, que describí con el motor, ¿qué podemos decir aquí? Decimos que si mandamos a abrir la válvula, tenemos que tener la confirmación que la válvula está abierta, abrió. Si mandamos a cerrar la válvula, o sea, si pasamos a off, tenemos que tener una confirmación que la válvula cerró. Ante la falla, ante la no confirmación, tenemos que dar una alarma, una falla, que la válvula está rota, o que no abrió, o que no cerró, pues puede ser que haya quedado un nivel intermedio, que se haya bloqueado también. O puede ser que no esté llegando energía eléctrica, por lo tanto si la mandamos a abrir, depende si es una mano abierta o una mano cerrada, y mandamos a abrir, y permanece en el switch encerrado, significa que no tiene alimentación eléctrica. En este caso, puede ser, si es una válvula electroneumática, como la vamos a ver después en el otro ejemplo, puede ser que
cortada la señal de la línea de aire comprimido, y por más que se accione la electroválvula, la válvula de control no va a accionar porque falta aire comprimido. Por lo tanto, también se da una señal de falla. También puede darse el caso que se haya bloqueado la válvula y esté energizada y el switch de cerrado no esté accionado, tampoco el de abierto, y quede un nivel intermedio. También son casos de falla. Y aquí tenemos la salida de comunicación arescada, que ya vamos a ver físicamente cómo es, la HMI, que tenemos el indicador de el posicionamiento cerrado, el posicionamiento abierto, y también una indicación que también viene de la válvula, que se aclara con aquí arriba, lo que pasa que no está definido por el usuario, que significa un contacto de manual de la válvula, accionamiento manual sin control eléctrico. Por eso dice HCA/C, o sea, hands de H de mano, control de manual, C de control y A de abierto cerrado. Para todas las válvulas tienen el mismo tipo de control. Fíjense que en el piping, aparte de indicarme el sentido del fluido, que va en este caso hacia el tanque de almacenamiento, tenemos dos válvulas, agua arriba y abajo de la electroválvula, y tenemos un bypass con otra válvula. Esto, fíjense que lo vemos aquí, todas son válvulas manuales. Esto para hacer un mantenimiento o un cambio a la válvula tenemos que tener algún bypass para que siga circulando, ya que, como ven, para el caso que se tenga que ingresar combustible, vamos a tener que pasar al manual, al bypass en este caso. Si tenemos que retirar esta válvula para mantenimiento, para algún tipo de reparación, cerramos la válvula o arriba o abajo y abrimos el bypass en el caso que queramos circular o llenar el tanque, que sería de esta válvula, ¿no? Esto es solamente para mantenimiento. Bien, los tanques de almacenamiento, fíjense en la parte de arriba, es similar, con el agregado que no medimos masa, pero similar a las mediciones que hicimos en el tanque pulmón. ¿Por qué? Porque tenemos los switches en todo tanque, vamos a tener switch por alto y por bajo, que nos van a dar alarma de nivel bajo o nivel alto. Sensores de temperatura, sensores y transmisores de temperatura que van a un indicador de temperatura del tanque, promediador del tanque, nivel y volumen, indicación de volumen del tanque. Bueno, aquí tienen esto, saben que es PVSD. Bueno, es una válvula de venteo, una válvula, en realidad una válvula de seguridad, una válvula de venteo, que se acciona cuando, si bien tiene un venteo, pero se acciona cuando, en el caso que haya una elevada presión, por eso la P adelante, de presión, cuando hay sobrepasa un nivel de presión que vence un pistón que tiene en realidad la válvula, ventea el gas que se acumula por el combustible. Es una válvula de seguridad. Bien, y fíjense que aquí tenemos la salida. Tenemos una salida que este
esto es una salida, vamos a ver si está. No, pensé que tenía otro penal. Esto es de la circulación, esto para ir a otro tanque. En realidad este va al tanque con un cuadro de bombas, vuelve al tanque pulmón para ir a otro tanque. Podemos derivarla hacia otro tanque de combustible. Y aquí sí tenemos la salida para alimentar, o sea, esta cañería es la que va a alimentar a las turbinas, ¿no? Bien, fíjense que tenemos la salida, y yo no pregunté en el tanque, en el anterior, que tienen una cañería aquí, en realidad no es una cañería, pero tiene 24 pulgadas de diámetro. ¿Qué será esto? Esto que tiene 24 pulgadas de diámetro. En todos los tanques está. Y lo van a ver en la mayoría de los tanques. Exactamente, una entrada de hombre para inspección del tanque. O sea, para limpieza, para inspección, para sacar radiografía, etcétera, etcétera. Del tanque. Tiene 24 pulgadas. Es para para que entre una persona. Bien, tenemos la salida y fíjense, ¿qué será esto que está en líneas de trazo? Esto aquí, ¿no? También en todos los tanques de almacenamiento está. Adentro del tanque. ¿Cómo entra la cañería dentro del tanque? Bien, es una especie de cañería, en realidad es como una manguera flexible, o sea, no está barrado Germán, sino que es como una manguera flexible, con el extremo tiene una especie de boya, lógicamente como está en línea de puntos, significa que está dentro del tanque, ¿no? Tiene en el extremo una especie de boya y tiene esa forma dibujada. ¿Por qué? Porque siempre, esto es para alimentación tiene un cuadro de bombas también, para alimentación de la turbina. Y al tener una boya y una manguera flexible, siempre vamos a tomar el fluido, el combustible, de la parte superior. O sea, siempre de lo más cercano a la superficie del nivel de combustible, que es donde está lógicamente el combustible más limpio. O sea, todo lo que puede decantar, todo el sólido que puede decantar, o barro que puede decantar el combustible, se acumula en el fondo del tanque y termina quedando la parte más limpia del combustible lo más cercano a la superficie del líquido. Por lo tanto, este es un sistema que la mayoría de los tanques de almacenamiento de combustible lo tienen, que es una especie de cañería flexible o manguera con una boya que siempre tomamos el combustible lo más cercano a la superficie para extraerlo y ingresarlo en la turbina. ¿Cómo requiere de menos presión? La presión en realidad se la da a las bombas de impulsión que tienen aguas abajo. O sea, no va a ser por presión isostática de la columna de líquido dentro del tanque. Sí, o sea, si perdés presión por no tomarlo a la base del tanque. Pero por un lado tenés una presión constante aguas abajo,
de la bomba, y la impulsión de la bomba va a ser simple la misma. La presión agua abajo va a ser simple la misma. Claro, por columna de líquido no vas a tener presión, prácticamente. No, está bien, va a tener presión, es lo que estoy diciendo. Me agarra un profesor de física y me mata. Va a tener presión. No, perdón, vas a tener una presión. Está bien, no vas a tener presión porque siempre estás tomando de la parte superior. Si estuvieras tomando de la parte inferior, va a tener una presión variable en función de la altura del líquido. Que eso es, por un lado, ventajoso porque si tenés más líquido vas a tener más presión abajo, pero por otro lado es desventajoso porque va a ser variable la presión aguas abajo de la bomba. Que la bomba te va a tener una impulsión constante, entonces, si se mantiene la presión aguas abajo. Que inyecta lógicamente a la turbina. Bien. Salimos y lógicamente tenemos otra válvula que va a ser la que habilite el ingreso de combustible, o sea, vamos a habilitar el tanque proveedor de combustible hacia la turbina. Una válvula que tiene el mismo funcionamiento que la anterior, o sea, una señal eléctrica que proviene de un PLC con una retroalimentación de las señales tanto de switch cerrado como abierto, como un contacto de manual que se lo reflejamos a un sistema de SCADA y va sobre una cañería de 3 pulgadas hacia la alimentación de la turbina. Antes de ingresar el combustible a la turbina, tenemos, pues esta cañería, pues son dos turbinas, ¿no? Tenemos dos que son estas. Y arrancamos de acá abajo. Exactamente. Los caudalímetros con transmisores de flujo, que por lo que vemos son de ruedas ovales, ¿no? Aquí ven que físicamente como el caudalímetro, o de desplazamiento positivo también se llama, con un transmisor de temperatura al lado, que es este, todo con nipple, sellador y con una cañería flexible para la corrección, lógicamente, del caudal, por lo que nombré anteriormente. Entonces medimos el caudal de combustible en la entrada de la turbina. Esto es para gestionar el ingreso de combustible de la turbina, para medir a ver cuánto estamos gastando de combustible para generar tanta energía eléctrica, y bueno, en función de eso vamos a cobrar cuánto tenemos que, o vamos a ver si estamos ganando plata o perdiendo plata, por ejemplo. Bien, fíjense que estas dos señales van a un elemento de procesamiento del caudal, y tenemos aquí no se ve, un indicador registrador del caudal, que estamos registrando el caudal acumulado que ingresa a la turbina. Bien, fíjense en datos eléctricos que todas las bridas están unidas eléctricamente por un conductor de tierra para que toda la cañería esté al mismo potencial. O sea, vamos a tener
haya una red de puesta a tierra donde todas las cañerías, todos los elementos eléctricos, todo está unido a la misma tierra para tener todo el mismo potencial y evitar alguna posible chispa por diferentes potenciales que tengan entre distintas partes metálicas. Bien. Bueno, y de aquí sale, sigue la cañería hasta, o sea, el final. Tenemos solamente un filtro más y se va hasta la alimentación de combustible, hasta la alimentación de la turbina. O sea, ahí termina nuestro subproceso de alimentación de combustible. Bien, esta es una vista superior de la planta. Aquí tenemos la sala de control, y dentro de la sala de control, o sea, la sala de control, su pañuelo, tenemos el tablero eléctrico, donde tenemos una llave seccionadora, un power meter, que es esto es como si fuera un power meter, en realidad de otra marca, Socomec, donde medimos tanto la corriente, la tensión, todas las fases, la energía, la potencia, factor de potencia, etcétera, etcétera. Y este es el gabinete tablero donde se encuentra esto no es, en realidad es vamos a decir, PLC maestro registrador. Vamos a después a ver el PLC encargado de toda la parte de gestión de comando del subproceso que vimos, que es el abastecimiento de combustible. Aquí en realidad esto es un PLC que viene como un PLC maestro, pero vienen todas señales de comunicación. Fíjense, aparte de tener entrada y salida, que son todos los cablecitos negros que vienen aquí, tenemos todas señales de comunicación Ethernet, que ven que es como un switch. Todos los cables azules de comunicación que vienen de otros controladores. Uno de esos va a ser el nuestro. Aparte de tener entrada y salida, que son todos los cablecitos negros, acá tienen esto es una radio para una comunicación por aire, otra vez una radio que también está conectada a este PLC. Y aquí tienen distintas borneras de la entrada y salida de este PLC particularmente. Pero el que más nos interesa es este, que sí es el PLC que nos controla nuestro subproceso. Aquí vamos a empezar por la parte de arriba. Tenemos una bornera de tierra, una bornera de potencial de neutro, una térmica, otras borneras acá. Esto es lo más importante del tablero para gente como yo, que soy programador. O sea, en todo tablero donde haya un PLC tienen que colocar sí o sí un toma corriente. Eso es condición indispensable para que no los puteen gente como yo, que son los programadores en campo. Entonces vos venís, conectás la notebook ahí y te conectás al PLC por un puerto de comunicación determinado. Fuentes switching de 24 volt para alimentación de todos los lazos de comunicación, de todos los lazos cerrados, por ejemplo de 420 mA con los sensores, o hacia las válvulas modulantes, si es el caso que hay, o para una atención de comandos del PLC. También para todas las señales discretas, tanto de entrada y salida. Descargadores de sobretensión. Y por último aquí tenemos un switch industrial, un switch Ethernet, ¿no? Que es como si fuera un router de la casa, por ejemplo el que tiene conectado con su computadora ahora, nada más que en vez de ser inalámbrico es todo cableado y no es administrable. A diferencia del router, un switch no es administrable. O sea, hacen comunicación punto a punto, una conexión punto a punto entre las bocas que estemos conectando aquí. Obviamente que este es un switch industrial, es Hirschman, la marca de este, también pueden encontrar
encontrar, bueno, switch en Penny Contact, Nether, Siemens, etc. Aquí abajo está el PLC. El PLC este propio tiene entradas, salidas, tanto digitales como analógicas. Tiene una parte de bloqueo por llave y de backup. Bueno, tenemos algunas bornas de conexión aquí. Y aquí esta parte que vemos más detallada acá. Acá tenemos el PLC visto de frente. Fíjense que este cable es un cable UTP o FTP, ahora no recuerdo bien, debe ser UTP porque no tiene el terminal blindado. A ver, esto es una red Ethernet. Vamos a volver al tema 6. Una red Ethernet que comunica el PLC con el SCADA y con el otro PLC maestro. Bien. Para la conexión física se utiliza el switch que vimos anteriormente, que está conectado a este cable. Este cable es un cable UTP. Este cable UTP, el cable UTP es el que utilizan para conectarle, por ejemplo, su computadora con una boca de red para tener internet. Ese es un cable UTP. En la punta tiene una ficha limpiable que se llama ficha tipo RJ45. Este cable tiene adentro 4 pares trenzados que se utiliza para la conexión de un entorno de Ethernet para tener internet. Bien. En el ambiente industrial también se usan estos cables cuando tenemos distancias muy cortas, por ejemplo esta, o cuando tenemos muy poco ruido eléctrico. Y yo diría que aquí tuviéramos que usar un cable no UTP. Por ejemplo, ya el ruido eléctrico que me podría proporcionar estas fuentes switching. Este cable sale de acá, viene por este cable canal y está conectado aquí. Y este sale y va al PLC maestro y el SCADA. Bien, el cable UTP es el cable que acabo de mencionar, que lo pueden tener en sus casas. Pero para la industria se utiliza cables, por ejemplo, el FTP, cuando es en cobre, ¿no? FTP, que es el mismo cable, nada más que con PHY, por eso F, con un film metálico. Y en las puntas del RJ45, las fichas tienen que ser blindadas, o sea, tienen una carcasa metálica para conexión de tierra. Los switch también tienen que tener un grado de, vamos a decir, de switch industrial, tienen un grado de protección, etcétera, que en la punta también la conexión es metálica para unir la tierra y evitar ruidos eléctricos, o sea, como una aislación, para evitar ruidos eléctricos que me estén interfiriendo en las comunicaciones. Otro cable que se utiliza es el STP o SHIELD. STP, que es SHIELD, viene de blindaje, y el UTP por eso es U de unshield, de no blindado, no tiene ninguna blindaje. Allí tiene una capa metálica también para blindar el cable, mucho más resistente que el FTP y el UTP inclusive, ¿no? También los extremos son con RJ45 blindados. También se está utilizando, ahora se están mayormente utilizando fibra óptica, donde los switch también tienen la posibilidad de entrar a fibra óptica para hacer una transferencia FO-CU, que significa fibra óptica, a CU, que es cobre, que pueden ser estos cables, ¿no? Tipo UTP, FTP, etc. La fibra óptica tiene un montón de ventajas frente al cobre, que podemos trasladar, podemos realizar comunicaciones mucho más lejanas, o sea, de 15 a 20 kilómetros. Tenemos totalmente inmunidad a ruidos eléctricos o a cualquier interferencia, ya que la transmisión ya no es más eléctrica, sino que es un haz de luz. Tenemos que tener algunos requisitos, ¿no? Lógicamente del quiebre de la fibra, etcétera, pero se está utilizando mucho en el ámbito industrial. Y otra sería una comunicación por aire, sea utilizando una radio o una antena Wi-Fi, o un direccionamiento Wi-Fi
o sea, dos antenas Wi-Fi punto a punto direccionadas, o una antena Omni, como si fuera un router inalámbrico que pueden tener en su casa. Bien, aquí tenemos cobre con cable UTP. Lo que veíamos abajo es esta parte que no es más que otra cosa que el mismo PLC que tenemos arriba, perdón, no el mismo PLC, sino que esta es la CPU, concentrador del PLC, con entradas, salidas, perdón, la marca era Allen Bradley, Rockwell. Tenemos entradas digitales, salidas digitales y entradas analógicas. Este no sé si tiene salidas analógicas, me parece no. No recuerdo bien los colores, porque aquí están designados los colores y aquí tienen como LED y se indica cuál salida está accionada, cuál entrada está accionada, etc. Y esta parte que está aquí abajo, que fíjense, este cable que viene acá es el mismo que está conectado acá, que es un cable de comunicación que comunica el PLC con este bloque de comunicación para conectar a otro rack, que comunica este rack que no es un PLC, sino que es como una extensión del PLC anterior. O sea, son módulos de entradas-salidas que tiene este módulo, que es como un módulo bobo de comunicación con el PLC. O sea, sigue el PLC de arriba, sigue como si fuera una continuación que está acá abajo, con distintas entradas digitales, una fuente de alimentación para todos estos módulos que se ponen en medio para derivar hacia los costados, porque si lo pongo en un extremo sería mucho la caída de tensión de un punto a otro del PLC, por eso se deriva hacia los costados. Y tenemos entradas y salidas, entradas digitales y entradas analógicas y salidas digitales. No tenemos salidas analógicas. Aquí. Bien, pero esto sería una parte del PLC que estaría arriba. Bueno, el lazo 420 puede haber varios metros. Depende mucho de la fuente de alimentación y, bueno, lógicamente el transmisor. Depende mucho de la potencia de los elementos. Pero yo he hecho lazos de hasta 100 metros, o sea, varias distancias. Después puede llegar a tener algunos problemas de potencia, por eso te digo, depende mucho de la fuente, de los elementos que tenga en el circuito, en el lazo de comunicación. Aquí esto es lo que le decía, un toma, que es la parte más importante del tablero, la fuente, el descargador y el switch Ethernet. Fíjense, aquí está, aquí en arriba, aparte de tener, no, perdón, me confundí, pensé que tenía la entrada de fibra, pero no, lo tuviera que tener acá abajo porque está dado vuelta. No, esta es la bornera de alimentación de fibra, nada más. Así, estornudo. Bien. Aquí, ¿qué es esto? Que yo lo nombré varias veces. Exactamente, el SCADA, pero no se escribe SCADA, sino ese, como lo escribió Eduardo. No se escribe así, Cristian. SCADA, por eso se identifica así, es Supervision, Control and Data Acquisition, supervisión, control y adquisición de datos. Es una especie de HMI, o sea, un tipo de HMI, y cuando hablo de HMI es interfaz hombre-máquina, que están lógicamente las siglas en inglés. El interfaz hombre-máquina, y eso lo vimos en la clase número 6, interfaz hombre-máquina es todo elemento que realiza como la comunicación entre el operario y el proceso. Esto puede ser para ingreso de set point, para supervisión de todos los elementos, control de los lazos,
monitoreo, mantenimiento, etcétera. Bien, la HMI puede ser un pulsador, es un HMI, porque yo realizo una interfaz entre el operario del proceso, prendiendo una bomba, apagando una bomba, abriendo una válvula, etcétera. Pulsador de arranque, pulsador de parada, pulsador de marcha, etcétera. Pero también un piloto luminoso que me indica que un motor está funcionando, una válvula está abierta, es también estaría dentro de un HMI, o sea, de una interfaz de máquina, porque está avisando que esa bomba está encendida. O sea, le está indicando al operario que esa bomba está encendida. Si vamos más allá de la un poco subiendo la tecnología, podemos tener pantallas táctiles o pantallas no táctiles con botones, con lo cual en esa pantalla también podemos tener una imagen del proceso y me pueden estar indicando si una válvula está abierta, si una bomba está encendida, o incluso puedo apagar o prender alguna bomba, etc. O puedo ver el nivel de un tanque o la temperatura de un tanque. Eso es un HMI con un grado más tecnológico. Y un poco más tecnológico, ya podemos decir que tenemos un software SCADA, una PC de escritorio común. Se instaló un software dedicado para SCADA y tomo los valores mediante una comunicación, que ese cable que sale de acá puede venir a otro switch o un router o directamente a la computadora, y puedo leer las variables desde del PLC que tiene el PLC. Bien, aquí podemos ya traducirlo. Una vez que lo tenemos en la computadora, todas las señales las leemos en la computadora. Con la computadora podemos ver si una bomba está prendida, está apagada, si podemos encender una bomba, podemos ver los niveles. Fíjense el nivel del tanque, la temperatura, que está medio borroso. La temperatura, por ejemplo, siguiendo el PNI, la temperatura, el nivel, la masa y el volumen. Acá tenemos el nivel. Aquí las bombas, si están en marcha o están paradas o están en falla, inclusive los distintos filtros. Si tenemos comunicación con los sensores de presión diferencial, podemos determinar si un filtro está obstruido o no. Aquí si la bomba está prendida o está apagada, o sea, está en falla. Por ejemplo, el caudalímetro, cuánto caudal está circulando, si la válvula está abierta o está cerrada, las presiones. Y podemos tener un cuadro de alarmas donde me indica si hay una bomba en falla o cuándo estuvo en falla, si se reparó, cuándo estuvo en falla, cuándo está parada, etcétera, y hacer una especie de gestión. Esa es la ventaja que tenemos frente a una HMI cualquiera común con un software SCADA. La parte de Data Acquisition, aparte de tener la supervisión y control de todo el proceso, tenemos una Data Acquisition, que significa que yo puedo aprovechar el gran procesamiento que tengo en la PC de escritorio para tomar valores históricos de el caudal consumido en un mes de combustible o el combustible consumido en un mes, para hacer la gestión de la planta y decir, bueno, consumimos tanto combustible, tenemos que haber generado tanta energía eléctrica y por lo tanto nos está quedando tanta plata. Directamente tomamos los valores del SCADA. Eso lo podemos volcar en una planilla Excel, podemos hacer directamente con el SCADA, podemos hacer diagramas gráficos de tendencia y podemos utilizar esos valores directamente para la gestión de la empresa o de la planta general. También tenemos la ventaja de poder tener una gestión de la parte de mantenimiento. ¿Por qué? Porque puedo determinar el funcionamiento de las bombas y la SCADA me puede indicar cuando estamos llegando a un límite de hora de funcionamiento de la bomba para hacer alguna especie de mantenimiento preventivo de la bomba y tener un mantenimiento preventivo de la bomba. También
viendo las fallas en la bomba, podemos dar aviso para reparar la bomba y poner en bypass esa bomba y utilizar la bomba de backup siempre, en el caso que haya alguna falla. Aparte, lógicamente, de controlar todo el proceso. Bien, esto es todo solamente para el subproceso de alimentación de combustible, ¿no? El lazo de comunicación dijimos que era mediante una comunicación Ethernet, o sea, venía desde el switch industrial que vimos antes, desde aquí, lo podemos directamente conectar al puerto de Ethernet de la computadora y tomar las variables del PLC que vimos aquí abajo. Este no es PLC, sino que esta entrada sería aquí abajo. Algo que no les mostré es esta. Aquí están todas las borneras. Fíjense. Aquí tenemos borneras fusibles y borneras relé. Las borneras pueden ser las entradas, o sea, entradas discretas, salidas discretas, que van primero, sale del PLC, cableo de los relés repetidores, cableo de la bornera, y por aquí abajo, porque esto tiene, por aquí, perdón, tenemos una trinchera aquí abajo del gabinete de CCN, donde entran todos los cables que vienen de campo. Entonces las entradas vienen de estas borneras, vamos a decir las salidas vienen de estas borneras que están cableados los relés repetidores. El relé repetidor no es más que otra cosa, el relé repetidor también se nombra relé repetidor, bornera relé, no es más que otra cosa, un relécito chiquito de baja tensión de 24 volts, que es lo que maneja el PLC, que es accionado por las salidas discretas del PLC, cerrando y abriendo, y puedo manejar una tensión mayor que la propia del PLC. O sea, energizo la bobina de 24 volts del relé en continuo y los contactos pueden ser en 220 volts y cerrar, un contacto de una bomba, una electroválvula, etc. En 220. Para las entradas también vienen todos los cables de señales de campo discretas o analógicas, también se les pone borneras fusiles, vienen a estos relés, a estas borneras que tienen un fusible, tienen como una especie de seccionador fusible, tiene un fusible pequeño de 1 o 2 amperes, depende del caso, y luego entran a las entradas discretas del PLC. Todas estas que vienen puede ser, por ejemplo, el switch de cerrado o abierto de la bomba, de la válvula, de marcha de la bomba, de falla de la bomba, etcétera. Todos esos señales vienen cargados de estas borneras fusibles, donde si se produce un cortocircuito en el cable de conexión de contacto en el campo, va a quemar el fusible y no me va a quemar una entrada del PLC o el módulo entero del PLC. Y aquí también se cablean las entradas analógicas, vienen los 420 mA, se cierran y se coloca un fusible por lo mismo. Si se produce un cortocircuito, no quiero que me queme una entrada analógica del PLC. ¿Se entiende? Bien. Si está lloviendo por todo, llovió por todos lados. Ya ayer hubo tormenta fuerte por todos lados. Una planta que hace poco fui y tumbó todo el tinglado. Un sistema de aspiración que era macho, una instalación eléctrica, le tumbó todo el tinglado. Una localidad de Córdoba. Claro, exactamente, es para proteger el PLC, ¿no? Para proteger el PLC en la entrada y para también protegerlo en la salida, porque aislamos el circuito con los relés repetidores, ¿no?
Bien, ¿tiene alguna pregunta sobre lo que vimos aquí? Vieron que anduvimos por todos los temas que vimos, con sensores, actuadores rotantes, válvulas, PLC, SCADA, PNI, procesos, bastante instalación eléctrica, instalación explosiva. Está bien, son aisladas galvánicamente o en algunas, generalmente son autoacopladas, pero esa conexión eléctrica en el acople se quema. Y ese primer autoacople, si bien no entra el cortocircuito adentro, depende del fogonazo también, porque puede ser que te queme el autoacople y eso se te expanda para todo el equipo y se termine rompiendo el módulo entero. Generalmente se te quema la parte del autoacople, pero tenés que o cambiar de entrada si te sobran, o tenés que reparar la entrada esa, o cambiar el módulo por una sola entrada, por ejemplo, que me ha pasado. Bien, vamos a hacer un pequeño recreo. ¿Tienen preguntas? Pequeño recreo y vamos a comenzar con el otro ejemplo que es más sencillo y más rápido. Bien. Ya empezaron a estudiar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo y en 5 o 10 minutos regresamos.